Buenos días, nos ponemos en la presencia de Dios y le pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe en este momento para que sea Él el vocero de lo que Dios quiere que nosotros escuchemos. Digamos todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir y cómo debo vivir, lo que debo de hacer para procurar la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia santificación. Oh Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortalece mi voluntad. Oh Jesús, toda mi confianza está puesta en ti. Señor, Dios nuestro, haz que el clamor de tu voz llegue a muchos, que toque nuestros corazones en este día y que nos prepare para escuchar tu palabra y acogerla en nuestros corazones y ser multiplicadores de ella y llevarla a los demás con nuestro testimonio y con nuestro ejemplo de santidad. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Mi nombre es Guaymare Velasco, soy de Caracas, Venezuela. Vivo actualmente en Estados Unidos, en la ciudad de Orlando. Les voy a hablar un poquito de todo lo que ha sido este recorrido, este caminar vocacional. Eh, Como les he mencionado, nací en la ciudad de Caracas, donde viví hasta los 9 años en una familia católica, católica pasiva, no tan practicante, muy devota de oración al levantarse, al acostarse, antes de comer, de rosario diario, pero no de asistencia dominical a la misa, sino en momentos especiales como Semana Santa, Navidad, algún difunto, pero sí de mucha devoción, ¿no? Mi abuela nos enseñó a que debíamos orar y debíamos comunicarnos con Dios en todo momento. Cuando tenía 9 años nos mudamos a una ciudad al interior del país llamada Maracay, donde crecí. En esta ciudad, pues cuando tenía 14 años, unos amigos me invitaron a que fuera a la catedral de la ciudad para reunirme con el grupo juvenil que iba a ir al encuentro con el Papa Juan Pablo II, que visitaría el país. Al principio no me llamaba la atención, pero varios de mis amigos me insistieron que fuéramos, aunque sea por viajar, y acepté. Empecé a asistir durante varios sábados a la preparación, a la formación, a una catequesis para la visita papal, y esta catequesis fue de alguna manera tocando por dentro, me fue moviendo algo. Ciertamente, en febrero del 96, el Papa pues se reunió con todos los jóvenes en Caracas y cuando ese señor pasó enfrente de mí, algo, algo tocó mi corazón. Y al escuchar sus palabras, al pedir que prometiéramos ser cristianos, cristianos de verdad, sin temer ser cristianos, desde el fondo de mí salió algo que dijo, es una promesa real. Y prometí desde ese momento ser un cristiano comprometido, un cristiano de verdad. Desde ese momento empecé a buscar cuál era ese camino que debía seguir para cumplir esta promesa y dar testimonio como cristiano. Al retornar a la ciudad donde vivía, en Maracay, me inscribí en el curso de catequesis para la confirmación. Y de esta catequesis, con un catequista santo que tuve que me enseñó muchísimo, pues quedé prendado a la catedral, me volví monaguillo eh, y tuve la oportunidad de instruirme, de aprender muchas cosas, ya que las catedrales
por lo general no solo tienen el párroco y el vicario que tienen las iglesias por lo general, sino que a esta también asistían los obispos y muchos sacerdotes invitados que iban a hacer otras cosas. Así que tenía oportunidad de aprender un poquito de todos, sacerdotes diocesanos, sacerdotes religiosos, y de absorber conocimiento y de absorber aquello que pudiese enriquecerme. Adicional, a una cuadra de la catedral se encuentra el santuario de la primera beata venezolana, la Beata Madre María de San José, una santa agustina recoleta, que está con cuerpo incorrupto en su santuario. Entonces, constantemente tenía comunicación con las hermanas, iba hasta allá, muchas veces a orar en el sagrario, a orar junto a la madre, o a buscar las hostias, porque ellas eran las que hacían las hostias para la catedral. Entonces, también recibía formación, recibía consejo de las hermanas agustinas. Actualmente, orden a la que pertenezco como fraterno seglar, Agustino Recoleto, pero a la que perteneceré muchos años después. En aquel momento, a pesar de la formación y de la cercanía con ellas, no lo veía como mi camino. Yo seguí buscando, seguí indagando cuál era ese camino por el que yo debía seguir a Dios. Seguí sirviendo en la iglesia como monaguillo, seguí luego como sacristán, catequista, pertenecí a varios grupos apostolados como el Ejército Azul, como los Carismáticos, y un día sentí un llamado especial. Un día sentí que mi vocación era un poco al servicio completo, que Dios me estaba llamando a la entrega absoluta, y decidí entrar al seminario diocesano, eh, donde recibí formación muy grande, muy buena, que a lo largo de mi vida me ha acompañado y me ha ayudado. Entré y estudié con sacerdotes excelentes que nos guiaron, que nos enseñaron y que dejaron marcados en mi corazón momentos muy especiales. Recuerdo que en una ocasión, estando en el seminario, nos enviaron en Semana Santa a nuestras parroquias a apoyar a los párrocos y a servir durante la semana. Y uno de los padres que servía allá me dice: te voy a ceder la predicación para que vayas practicando y te vayas formando. Y cuando leyó la lectura, dijo una pequeña reflexión y dijo: los dejo con el seminarista de la catedral. Luego yo di la predicación con todo lo que había aprendido de un gran sacerdote que venía del Vaticano ese año, y estaba muy emocionado por compartir todo lo que yo estaba aprendiendo en el seminario con todos mis hermanos coparroquianos. Cuando termina la misa, para sorpresa, pues nadie me dijo nada. Solamente dos personas se me acercaron para hacerme un comentario, porque había mencionado algo que a ellos no les gustó. Yo tomé la crítica y, y no dije nada. Cuando terminaron todas las misas, recogimos, el padre me pidió el favor de que fuera a buscar la comida para los almuerzos de los servidores. Fui al restaurante que nos estaba dando el apoyo logístico, y cuando voy saliendo de la catedral, había un indigente al que todo el mundo le tenía miedo porque era un poco agresivo. Él era un poco grosero y agresivo. Y cuando voy saliendo, él me llama y me dice: monaguillo, monaguillo, porque nunca me dijo seminarista ni me dijo más nada, siempre
me decía Monaguillo porque así me veía desde más joven. Y entonces, Monaguillo, Monaguillo, déjame decirte gracias porque hoy aprendí algo que no había aprendido nunca. Me llama la atención eso de que el perfume de nardo que esta mujer vertió en los pies del Señor fuese algo tan valioso y tan caro, que representase algo tan importante este, para ella, que pudiese ser el salario anual de esa época, y que ella lo haya limpiado con su cabello y que hayas dicho que le estaba regalando todo su ser y que ella le estaba dando lo más íntimo de ella, porque para una mujer judía su cabello era lo más valioso, como pudiese ser hoy en día las perspectivas humanas o físicas que tenemos hoy de 90, 60, 90, pues que una mujer judía no se dejara ver el cabello, lo cubriera porque era para su esposo y que con eso limpiase los pies del Señor. Definitivamente esa mujer nos ha dado un ejemplo de desprendimiento al haberse dado no solo lo material, sino también lo de ella. Gracias por tu explicación. Ese día aprendí que uno no debe juzgar, que Dios toca los corazones que Él desea tocar y endurece los que tiene que endurecer. A veces queremos llegar a una gente, pero llegamos a la gente que Dios tiene dispuesta que lleguemos. A veces Dios sabe los medios por los que te está utilizando para llegar a alguien que tú ni te enteras, pero que te está observando de alguna manera y tú estás siendo el instrumento de Dios. Luego de esto, pues fui creciendo con ejemplos como este, que a pesar de ser seminarista, pues tenía que valorar y ser mucho más humilde. Y con personas como este señor, con el que seguí compartiendo en el futuro, aprendí el valor de la humildad y del servicio. Y seguí buscando en el futuro, pues me retiro del seminario con el tiempo, a los años, y continúo mi búsqueda. ¿Cuál es mi camino para servir al Señor? ¿Cuál es esta vía? ¿Cuál es esta vocación que Él tiene dispuesta para mí? Y conozco a una mujer, me enamoro, eh, la cortejo, duro 2 años de noviazgo con ella y le propongo matrimonio. Eh, Siempre he sido muy devoto de Nuestra Señora del Carmen y ese año la fiesta del Carmen caía día miércoles, entonces decidimos casarnos ese siguiente sábado, por lo que justamente mañana cumplo 21 años de casado y dando testimonio de que con la ayuda de Dios uno puede perseverar y amar a su familia y dar ejemplo. Como dice la Madre Teresa de Calcuta, si quieres sembrar la paz, ve a tu casa y ama. Comienza allí, amando en el hogar. Ese ha sido uno de mis lemas durante estos últimos 21 años. Eh, con esta mujer he tratado de que nuestro hijo, nuestro hogar, sea una imitación de ese hogar de Nazaret, donde podamos servir y brindar amor a los demás. Eh, Luego de casado, seguimos sirviendo en la iglesia, seguí ayudando en la parroquia. El único compañero de mi grupo de seminaristas que se ordenó, en lo que se ordenó, me llamó, me dijo que si podía apoyar en su parroquia.
Comencé a servir en su parroquia como ministro extraordinario de la Eucaristía. Él no tenía diácono, así que lo apoyé prácticamente en los servicios funerarios, lo apoyaba en el ancianato, lo apoyaba cuando estaba enfermo con la predicación de la palabra, lo asistía en todas las necesidades en las que yo podía asistir a la parroquia y ayudarlo a él a llevar el peso que tenía en la iglesia. Y pasé varios años en el servicio, eh, dando la catequesis, dando la predicación en, en las escuelitas de alrededor de su parroquia y sirviendo en los ancianatos, especialmente llevándole no solo la palabra, sino ese abrazo cálido que a veces nuestros abuelitos, esos ancianitos necesitan. Ellos necesitan desahogarse, necesitan ser escuchados, pero también necesitan ser tocados. Y un brazo que les diga, aquí estoy, no estás solo. Eh, Como es bien sabido, la situación de mi país, pues está atravesando una situación difícil desde hace varios años. Y por la situación política, yo había trabajado en el gobierno, eh, empecé a ser perseguido y tuve que irme de mi tierra. Tuve que salir al exterior, tuve que huir sin querer, cosa que jamás había pasado, porque en el primer instante, cuando salí del seminario, eh, varias congregaciones me ofrecieron que me cambiara con ellos, que me enviarían a estudiar al Vaticano, pero en mi cabeza nunca estuvo salir de mi país. Y por esta necesidad, pues ahora sí, eh, por protección de mi familia, por la tranquilidad de que no le pasara nada a mi hijo y a mi esposa, pues me vi obligado a salir. Y así llegamos a este bello país que nos abrió sus puertas, a Estados Unidos. Llegamos a Orlando. En lo que llegamos, pues fui a la parroquia, empecé a asistir a el grupo carismático, pero el ritmo de vida de aquí era muy fuerte. Al principio trabajaba mucho, no compaginaba los días libres. Este, mm, de broma podía ir a veces a la misa dominical. Si los días libres eran los lunes y martes, pues no podía asistir los domingos a misa, pero asistía o el lunes o el martes para que ninguna semana faltara el pan de la palabra ni el alimento de la Eucaristía. Y me empecé a sentir frustrado porque después de ser tan activo en Venezuela, venir a Estados Unidos y no poder ayudar y no poder servir, me hacía sentir incompleto, me hacía sentir que más bien había retrocedido, me había sentir que el enemigo malo estaba ganando la batalla y que yo no estaba pudiendo dar lo que Dios necesitaba, no estaba cumpliendo con esa misión a la que Dios me había invitado. Y empecé a ver de qué manera podía compaginar mi trabajo con, con mi tiempo de oración. Y en ese momento descubrí que había una necesidad y que a través de las redes también se podía evangelizar. Y así creé mi cuenta en Instagram, al principio publicando la vida de algunos santos y luego publicando oraciones, luego publicando testimonios, luego publicando parábolas, luego publicando historias y fue creciendo, vi que tenía aceptación y seguí estudiando, ya que tanto me gusta, seguí estudiando y en definitiva, quien siguió aprendiendo y creciendo fui yo, pero sin el egoísmo de quedarme con eso, sino que todo lo que aprendía lo daba y lo compartía a través de las redes. Así fui creciendo en las redes,
fui conociendo personas con las que intercambiábamos información, con las que hacíamos algún evento o hacíamos alguna jornada de oración, personas que me decían, voy a Orlando, ¿podemos reunirnos a hacer oración? Sí, véngase. Y si yo iba para otro sitio y conocía a alguien, también le decía, podemos hacer alguna oración, podemos hacer algún evento de catequesis. Y así seguí trabajando. En lo que ya estaba más estable en el horario laboral, ya tenía los días fijos, ya estaba más tranquilo. En ese momento, pues, pregunté nuevamente en la parroquia si había algún servicio que pudiese hacer, pensando en las cosas que hacía en Venezuela, en el servicio del ancianato, en el servicio del orfanato, en el ministerio del servicio extraordinario de la Eucaristía. En la parroquia me dijeron, tenemos la necesidad de catequistas de español. Nos, nos falta catequista de español para los jóvenes de confirmación. Y yo dije, bueno, si el Señor me está llamando hoy a catequizar, vamos a catequizar. Actualmente ya llevo 7 años sirviendo en mi parroquia como catequista de confirmación, año tras año, trabajando con los jóvenes. Me encanta trabajar con los jóvenes, trabajando a través de las redes, aprendiendo de ellos. Ahorita estoy tratando de aprender cómo usar el TikTok, todavía no sé muy bien. Ahorita en Semana Santa hice mis 2 primeros videos para ver cómo era y ha tenido un poco de aceptación con la ayuda del grupo anterior de confirmación. Estoy preparando nuevo material, espero que pueda evangelizar más con el nuevo grupo de catequesis y con los jóvenes a través de estas redes, pero seguimos creciendo. Creo que este camino de vocación es un camino de discernimiento que no acaba nunca. Es un camino que siempre, siempre está en constante cambio, en constante peregrinaje, porque eso es lo que somos, peregrinos de esta tierra. Yo hice mi juramento a Cristo de ser verdadero cristiano ante Juan Pablo II a los 14 años de edad. La semana que viene cumplo 43. Creo que han sido 29 años maravillosos, 29 años de altibajo, con desiertos, pero también con momentos cumbres. Creo que cada vez han tenido cambio porque este peregrinaje ha ido cambiando en cada etapa de mi vida y, y creo que todos tenemos llamados y tenemos que entender que tenemos que adaptarnos a los momentos y situaciones a los que nos llama el Señor. No siempre y no todo permanece igual. El único que es eterno e inmovible es el Señor. Pero todo, todo, todo está en constante movimiento. Cuando estaba con la catequesis, eh, decidí hacer los talleres de oración y vida, ya que muchas personas me lo habían recomendado en la parroquia. Eh, Fue algo maravilloso que siempre recomiendo. Y al terminar los talleres, un día estoy en la misa, me encuentro con mi facilitadora y ella me presenta a una amiga, una señora que era fraterna Agustina Recoleta de Venezuela, que estaba recién llegada aquí a Orlando y que al enterarse que yo era de Venezuela y que era de Maracay, me pregunta si yo tengo alguna información de los agustinos Recoletos aquí en Orlando. Y yo le digo que no, que lamentablemente aquí en la diócesis de Orlando no hay presencia de la orden. Para mi sorpresa, esta señora con 70 años de edad, pero con una voluntad inquebrantable, empezó a movilizarse, empezó a pedir permisos en la orden, eh, me hizo la invitación a que si yo quería escuchar ahora los talleres de oración agustiniana.
le dije que sí. Empecé a asistir a los talleres de oración agustiniana. Eh, Luego, al terminar los talleres, me invita a que va a abrir el curso de formación para fraterno seglar Agustino Recoleto, para aquellos que les guste vivir o seguir el camino de esta espiritualidad y servir a Cristo bajo la espiritualidad de San Agustín, que es la interioridad. Y le dije, sí, voy a hacer el curso. A la final, en el curso es un camino de discernimiento, igual que lo fue el seminario, donde en un punto pues me di cuenta que me había enseñado mucho, pero que no era mi camino. Y ahora empecé a hacer el camino de formación para fraterno seglar. Para mi sorpresa, después de todos los años de haber convivido en mi adolescencia con la Agustina Recoleta y después de todo lo que había convivido con los agustinos en Maracay, pues desde aquí, 20 años después, eh, la espiritualidad agustiniana logró envolver completamente mi corazón y decidí hacer mis promesas como fraterno seglar y he seguido este camino en los últimos años, sirviendo bajo mi fraternidad aquí en Orlando, Florida, donde nos reunimos, nos formamos, donde tratamos de vivir todos unidos en un solo corazón, una sola alma, dirigidos a Dios, en oración, en servicio, en compañía, porque el ser fraterno no es solamente hacer una promesa y decir voy a vivir según las bienaventuranzas y las reglas de vida de San Agustín. No, es la compañía, es el acompañarnos, es el que cada fraterno esté pendiente del otro hermano, es el que realmente te haces familia y aunque no tengamos vínculo de sangre, tú decides ser familia, decides que te duele las necesidades de tu hermano fraterno también y que las cosas y las vivencias de tu hermano pueden servirte a ti también y pueden crecer juntos. Y que ahora todos en, en esta comunidad podemos fortalecernos y mantenernos en el camino cada vez que uno siente que algo puede tambalear. Entre todos apoyarnos y seguir caminando unidos, caminando en este servicio a Cristo. Hoy no puedo más que invitarlos y decirles que el camino de la vocación es un camino de discernimiento que dura a lo largo de toda la vida. Creo que cuando me encontré con San Juan Pablo II fue mi momento de conversión, pero fue mi primer momento de conversión. Creo que a lo largo de la vida he seguido teniendo etapas de conversión. Han habido momentos cumbres que han hecho que me encuentre con el Señor y que siga teniendo diferentes conversiones. Creo que a diario, nos seguimos convirtiendo al Señor. Cada vez que decimos sí, cada vez que decidimos que su voluntad se haga sobre la mía, pues en ese momento seguimos fortaleciendo ese cambio, esa conversión. A veces cuando yo quiero algo, pero decido que se haga tu voluntad, Señor. Que tú seas quien decidas lo que es mejor para mí. Solamente puedo decirles, queridos hermanos, que Dios nos llama de diferentes maneras, que Dios siempre está presente y que Dios siempre quiere lo mejor para todos. Que todos en este camino de santidad al que estamos invitados debemos pedir al Espíritu Santo ese discernimiento diario y debemos abrirnos a que Él siga transformando y siga mostrando el camino o los caminos en las diferentes etapas de nuestra vida, en los diferentes momentos y lugares donde estemos, de la manera que Él quiere que sirvamos
y no de la voluntad que nosotros queramos imponer. Que sea Él el que definitivamente gobierne nuestros corazones y guíe nuestro caminar.